como creyentes, mis amados, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, dice la palabra de Dios en estos pasajes que vamos a ver que hemos venido a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios también somos, dice este pasaje, herederos de Dios. Y este pasaje está hermoso porque creo que esta es una muy buena noticia. Y esto lo llegamos a conocer a través de la palabra de Dios, pero por supuesto a través de la obra que el Espíritu Santo que habita en nosotros está haciendo dentro de nosotros. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser heredero de Dios? Porque muchas veces podemos ir en el cristianismo sin entender estas verdades, y cuando no entendemos una verdad, no vivimos en la verdad, ¿cierto? Así es que espero que con la ayuda del Señor podamos hoy entender esta verdad cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. La semana pasada el pastor Josh Wallace y Lodwin hicieron un excelente trabajo en los primeros versículos cuando nos enseñaron acerca de que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Gracias a ellos pudimos entender esto, y ahora que estamos en Cristo, ahora que vivimos en Cristo, debemos de vivir conforme al Espíritu. Una analogía que ellos nos enseñaron es que es como que si la vida cristiana es la bicicleta y el Espíritu Santo está ahí llevándonos, enseñándonos, pero ¿cuál es nuestro trabajo? No se les olvidó, qué bueno, pedalear y necesitamos seguir pedaleando porque eso es algo de todos los días en la vida cristiana. Así es que ¿por qué no me acompaña a orar y entramos al pasaje de hoy? Amado Dios, en esta hora yo te doy muchas gracias. Gracias porque tú eres nuestro amado papá. Gracias por amarnos de la manera en que nos amas. Gracias por enseñarnos a través de la verdad de las Escrituras. Gracias, Señor, porque te importamos. Gracias, Señor, porque somos de valor para ti. Aunque tú no necesitas de nosotros, nos dices valor a través de Cristo Jesús porque nos amaste. Muchas gracias por esa verdad. Y ya no hay condenación para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Yo te doy gracias por esas verdades, Señor, porque eso nos libera y nos hace libres. Señor, y al entrar al pasaje del día de hoy, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Te pido que tu Espíritu Santo use mis labios, mis palabras, Señor, para que no sea, Señor, un pasaje más, una lectura más, sino sea, Señor, tu verdad penetrando a nuestro corazón, Señor, y que esto tenga una transformación en nosotros, oh Dios, y que podamos vivir, ponerla en práctica por obra en nuestras vidas, Señor, día a día, y que esta verdad transforme nuestras vidas y transforme nuestro entorno, Señor. Señor, te bendecimos por tu palabra y bendecimos tu palabra el día de hoy. Señor, úsala para tu gloria sobre cada uno de nosotros, comenzando conmigo, pues yo también te necesito a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. El primer punto que quiero que vayamos es: la vida en el Evangelio nos da libertad. La vida en el Evangelio nos da libertad. Por eso vaya conmigo a los versículos 12 al 14. Estamos en Romanos 8, versículos 12 al 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, mis amados. Por lo tanto, cuando vemos palabras o frases de por lo tanto, eso quiere decir, por lo que miramos el domingo pasado, por lo que el pastor Josh Wallace y Lodwin nos enseñaron el domingo pasado, de que ya no hay condenación, que debemos de vivir a través del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Por esa razón, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo primero que Pablo comienza señalando aquí en este pasaje, mis amados,
dice que ya no estamos obligados. En otras versiones dice que ya no tenemos deuda, ya no estamos endeudados con nuestra vieja manera de vivir, con nuestra naturaleza pecaminosa, aquella que nos incitaba a hacer cosas que no agradaban a Dios, aquella que nos incitaba a pecar. Es más, no había nada que podríamos hacer porque estábamos bajo el poder, éramos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libre, hemos venido hablando de eso por semanas y ahora nos ha dado una nueva vida. Y ahora que estamos en Cristo, Pablo dice, por esa razón y porque el Espíritu Santo ahora mora en ustedes y el Espíritu Santo ahora está con ustedes para ayudarles, para guiarles en su caminar, en su vida. Por esa razón, dice Pablo, ustedes ya no están obligados, ya no tienen responsabilidad, ya no tienen una deuda con el pecado. Ya no tienen, ya no hay una obligación de que cuando viene la tentación y el pecado viene a nuestra vida, no tenemos la obligación de obedecerlo. Escuche bien eso porque eso es importante como cristianos. Cuando nos convertimos en cristianos, mis amados, nos convertimos en nuevas personas en Cristo. Nuestra carne todavía está aquí. Y nuestra carne siempre, creo que lo miramos en un par de semanas atrás, siempre estará en una tensión, en una guerra, en una batalla de los deseos que esta carne quiere y ahora los deseos que el Espíritu nos hace ver. Va a haber una tensión. Pero dice Pablo que en esa tensión, mientras estamos luchando en esta carne, dice Pablo, no estamos obligados a que cuando la tentación venga, cuando el pecado viene y desea que tú hagas aquellas cosas que no queremos hacer, dice que no estamos obligados a hacerlo. Nadie nos obliga a hacer eso, mis amados. Estamos en un cuerpo, por supuesto, que todavía está sujeto a la enfermedad, al pecado, a la muerte. Todavía estamos expuestos al pecado, mis amados. Todavía estamos arrastrando esa naturaleza pecaminosa de la que Pablo hablaba hace un par de semanas. Pero él dice hoy, no tenemos ninguna obligación a esa naturaleza pecaminosa. Ninguna en absoluto. No le debemos nada a esa naturaleza pecaminosa. ¿O qué le debemos, mis amados? ¿Realmente hizo esa naturaleza algo por nosotros? ¿Qué hizo de bueno esa manera de vivir antes de Cristo en nosotros? Más bien al contrario, lo único que nos dio fue vergüenza, nos dio condenación, nos dio muerte. Eso es lo que hizo, como para que nosotros sintamos que le debemos algo. Y esto lo vimos también hace unas semanas, pero déjeme recordarle, refrescar su memoria. En Romanos 6, creo que lo tenemos en las pantallas, dice lo siguiente: cuando eran esclavos del pecado, cuando eran tiempo pasado, ¿sí?, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Ven el contraste? Antes que estábamos en el pecado, no teníamos obligación de hacer lo correcto. No podíamos, porque lo único que hacíamos era lo que el pecado nos mandaba hacer. Pero Cristo vino y nos hizo libres. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Eso es lo que el pecado hizo. Cosas que terminan en la condenación eterna. Eso es lo único que la vieja naturaleza, que el pecado hizo por nosotros. No le debemos nada, mis amados. ¿Qué beneficio realmente obtuviste de ser esclavo al pecado, mis amados? Absolutamente ninguno. Si usted me pregunta a mí, yo le puedo decir las consecuencias de mi pecado, y han sido consecuencias fuertes, y que por la gracia de Dios todavía estoy aquí. Y muchos de ustedes quizás podrían decir, wow, de veras que el pecado ha traído consecuencias a mi vida. Y algunos han de decir, wow, de veras que yo hice algo y realmente hasta ahorita nadie sabe lo que hice. Dios sí sabe, y dale gracias a Dios si Dios te ha permitido por su gracia no pagar las consecuencias. Pero déjame decirte,
Necesitamos arrepentirnos de esas cosas y no hacerlas, continuarlas haciendo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ninguna obligación a ese tipo de cosas. Cristo vino a cambiar las cosas. Y ahora que estamos en Cristo, la naturaleza pecaminosa, mis amados, perdió todo derecho sobre nosotros. No tenemos ninguna, déjenme repetirlo otra vez, no tenemos ninguna obligación de hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer, mis amados. Ahora bien, esto no significa que como cristianos no tengamos ninguna responsabilidad. Pablo dice que tenemos una responsabilidad en los textos que leímos, pero no con la naturaleza pecaminosa. Como creyentes en Cristo, estamos llamados, mis amados, a hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Esa es tu nueva obligación o tu nueva responsabilidad como cristiano. Hacer morir, dice la palabra del Señor. Hacer morir con las acciones de la naturaleza pecaminosa. Hemos sido librados del poder del pecado, pero todavía tenemos que luchar con él, mis amados. Es una lucha que tendremos día a día. Porque te voy a decir una cosa, aquí está el asunto. O muere el pecado en ti, o el pecado te va a llevar a la muerte a ti. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál será? ¿Cuál va a ser? ¿El pecado o tú? Y este mandato de hacer morir al pecado está en un tiempo presente, continuo. Lo cual quiere decir que Cristo nos hizo libres, le quitó el derecho al pecado sobre nosotros, no tenemos obligación, ya no somos esclavos al pecado, pero todavía vivimos en esta carne. Entonces no te quedes ahí, dije, bueno, ya Cristo me salvó, me siento, voy a la iglesia de vez en cuando, me siento tranquilo. No, porque la batalla la vas a tener todos los días de tu vida. Y tu responsabilidad como cristiano entonces es a través del poder del Espíritu Santo, porque de una vez te lo digo, esto no lo podemos hacer nosotros solos. Pero sí hay algo que tú puedes hacer, ¿te acuerdas? Pedalear. Pero el Espíritu Santo está ahí contigo para guiarte, para ayudarte. Y esto es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Tú te levantas en la mañana, haces tu devocional con el Señor. Y le dices, Dios, hoy en este día yo quiero someterme a tu voluntad. Yo quiero que tú tomes el control de mis vidas y entrégaselas. Sobre todo aquellas áreas donde tú estás siendo tentado. Señor, esta área de mi vida donde soy tentado continuamente, yo te la entrego delante, la someto delante de ti, porque hoy quiero vivir para ti y parecerme más a ti. Hoy digo no al pecado. Y eso vamos a tener que hacerlo, no solamente lo verbalices o lo pienses, pero lo tenemos que también poner en acción. Cuando la tentación venga, porque va a venir en cuanto te metes al carro, entonces dices, y entonces quizás tu esposa no te preparó el café y acabas de orar de que el Señor te ayude y dices, ¿me preparas el café? No te preparé, espérame, no, pero es que ya voy tarde. Y empieza entonces ahí, ¿cómo vamos a reaccionar? Y te metes al carro y el carro no enciende porque la batería está muerta. Y dices, ¿cómo? Voy a llegar tarde al trabajo. Y cuando ya finalmente sales en la carretera, se te mete uno y te corta ahí en medio del freeway. Y llegas al trabajo y tu jefe ya te está esperando para decirte, ¿por qué estás tan tarde? Estás tarde, ¿por qué llegas tarde? Y tú, ¿en dónde está tu pensamiento, tus emociones, tus acciones? Y esto va a pasar todos los días de tu vida. Y a menos que nos sometamos al Espíritu del Señor, nuestra vida va a cambiar. De otra manera, constantemente vamos a tener esta lucha y no tenemos obligación al pecado, mis amados. ¿Qué vamos a hacer? Vea lo que Pablo nos dice en Colosenses 3. Así que hagan morir nuevamente, repite este lenguaje Pablo. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes.
esa ira que de repente viene en contra del esposo, de la esposa o de los hijos, esas cosas que vienen, esos pensamientos, háganlos morir. No tengan nada que ver. No tengan nada que ver. Y luego Pablo da como grupos de pecados, ¿ok? No son pecados en sí, más bien grupos de pecados. Dentro de estos grupos de pecados hay varios pecados. Dice, no tengan que ver con la inmoralidad sexual, ahí hay muchos pecados. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Y luego dice, no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ya no estamos obligados a caer en esas mismas cosas que hemos caído o estamos cayendo, mis amados. La invitación del día de hoy es que a través de la ayuda del Espíritu Santo no tenemos que caer en esas cosas más. Ahora, esa frase que está en Romanos y aquí está en Colosenses, de hacer morir, de poner a muerte, puede sonar extremo, ¿cierto? Dice poner a muerte. Pero es que, mis amados, es porque el pecado es un problema extremo. No siempre entendemos cuán serio es el pecado en nosotros. El pecado desafía a Dios, la voluntad de Dios, quién es Dios. El pecado contamina al ser humano, mis amados, en todo su entorno y destruye las relaciones entre los demás. Eso es lo que el pecado hace. Y por supuesto comienza con destruyendo la relación con Dios. Entonces la respuesta adecuada al pecado, mis amados, no es tratarlo con indiferencia. Ay, este pecado, no me hables pecado. No, esa no debe ser nuestra reacción. Tampoco nuestra reacción no debe de ser tratar de engañarlo, diciendo, va a pensar que voy a caer, pero no voy a caer. Y empiezas a jugar el juego. No. Tampoco es de entrenarlo o domarlo. No es de, este pecado, yo ya sé cómo trabaja, ahí lo voy a mantener. No, no trabaja así, mis amados. Pablo dice, debes de matarlo. Escuche bien, esas son las palabras. Debes de matarlo dentro de ti. Debes de exterminarlo. No lo pongas a un lado, no lo guardes en un cajón. Mortifícalo, mis amados, aquello que tú sabes con lo que tienes un problema. Mortifícalo. Los problemas extremos requieren una solución extrema. Mata el pecado o te matará a ti. Esto es algo que debes hacer. Y claro, no lo podemos hacer solos. Déjenme contarles una historia de una mujer que se llamaba, Kelly Ann Walls. Kelly Ann Walls era una mujer de Pensilvania que le gustaban las mascotas extremas. Y ella tenía un tigre y tenía un no sé qué y tenía un oso negro. Cuando ella adquirió ese oso negro, lo agarró pequeñito. Y usted sabe cómo los ositos se miran tan lindos cuando están pequeñitos, ¿cierto? Lo mira usted, lo quiere cargar como si fuera un bebé. Y es más, se dormía con él en su cama, con este oso, tan bonito el oso. Pero este oso, a medida que ella lo alimentaba y lo cuidaba, este oso comenzó a crecer. Cuando empezó a crecer, ella lo mantenía dentro de la casa. Y mientras este oso comenzó a crecer, algunos vecinos, familiares le decían, oye, ¿no crees que este oso se está poniendo muy grande, Kelly? ¿Por qué no mejor lo llevas a un lugar o te deshaces de él? Y decía, no, es mi osito. Yo ha estado conmigo desde pequeño. Y el oso creció a 350 libras.
Cuando el oso estaba a 350 libras y cuando se paraba tenía ya una estatura de 6, 7 pies, muchos llegaron con Kelly y dijeron: Kelly, necesitas sacar a ese oso, tú nunca sabes que va. Ok, puede ser peligroso para tu vida, le decían. Ella dijo, finalmente dijo: ok, está bien, pero no me voy a deshacer de él. Le voy a hacer su casita a un lado de la mía. Entonces le hizo una jaula y la adornó la jaula, porque esa era la nueva casita del oso de 350 libras. Y entonces continuó dándole, alimentándolo, jugando con él. El 4 de octubre del 2009, cuando ella entró a darle de comer al oso y a limpiar su jaula, el oso se abalanzó en contra de ella, destazándola con sus garras y con sus dientes. Fue una cosa terrorífica. Quedó grabado en video. No, por favor, no lo vaya a buscar. Ya los conozco. Van a ir después de... A ver. No, hermanos, por favor, no hagan eso. Y creo que hay una foto de... Ese es Kelly y este es su osito. Este oso mató a Kelly. La destazó, la destruyó. Un vecino, al ver lo que estaba pasando y los gritos de sus hijos que vieron lo que estaba pasando, que estaban gritando, finalmente el vecino llegó con una escopeta y mató al oso, pero ya fue demasiado tarde, ya no había nada que hacer por Kelly. En una entrevista a este vecino que me había matado al oso, él dijo: el por qué esta mujer eligió estar con ese oso va más allá de mi comprensión, dijo él, pero fue un error fatal. De la misma manera, mis amados, hay muchos cristianos que yo podría decir lo mismo. El por qué muchos cristianos eligen continuar jugando con ciertos pecados va más allá de mi comprensión. Y es un error fatal. Porque entre más tú juegas con ciertos pecados, entre más tú dices: no, pastor, es que yo he hecho eso por 15 años, ya es parte de mí, ya sé cómo controlarlo, dicen algunos. ¿Ya han domado el pecado? Otros dicen: pastor, mientras nadie se dé cuenta, mientras no le haga daño a nadie más. Son las frases que las personas, incluyendo los cristianos, usan. Y ponen al osito, al pecado, le hacen su casita a un lado y le siguen dando de comer. Mis amados, esto entre los cristianos no debe ser así. No tenemos el poder de defender el pecado, de detener el pecado por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que ese poder se nos fue dado. Ya podemos quitarla, era para que ya no nos asustemos. Dice la palabra del Señor que ya se nos ha dado el poder del Espíritu Santo para vencer las obras de la carne, los deseos de la carne. Podemos decir que no. No te voy a decir que el pecado no va a venir a rondear a tu vida, porque siempre lo va a hacer. Eso es el pecado. Pero tú tienes ahora la habilidad y el poder para decir, número uno, no tienes obligación, dice Pablo. Ya no tienes obligación para decir que sí. No le debes nada al pecado. Y ahora que estás en Cristo y eres nueva criatura, Él te ha dado el poder para entonces no solamente decir que no, pero el poder para someter tu voluntad, tus deseos a Él, para que entonces cuando el pecado viene, tú puedas vencerlo y decir que no. Pero en el proceso necesitas matar el pecado. Cualquiera que y tú sabes cuál es, cualquiera que sea ese pecado en ti, necesitas comenzarlo a matar. Deja de alimentarlo y va a morir. Pero entre más tú lo alimentes, va a crecer en ti.
Dios nos ha dado una nueva responsabilidad y una nueva habilidad para hacer lo que nunca antes podíamos hacer. Cuando estábamos en el pecado éramos esclavos del pecado, no podíamos hacer nada más que pecar, pero ahora en Cristo Él nos ha hecho libres y nos ha dado su espíritu. Y como decía nuestro hermano Josh la semana pasada y Ludwin, nuestra responsabilidad es subirnos ahora a la nueva vida cristiana. Él nos ayuda y nos guía y empieza a enseñarnos, dale, y tú y yo necesitamos pedalear. Porque en el momento en que dejemos de pedalear, nos enseñaban ellos la semana pasada, nos vamos a caer. Entonces, escuchemos la voz del Espíritu del Señor, mis amados. Gálatas 5:6 dice lo siguiente: porque eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es así, ahí está la fórmula. Usted se somete al Espíritu Santo, usted permite que el Espíritu Santo le guíe en sus decisiones, en todo lo que hace, y entonces usted va a estar bien. Esas frases, cuando usted escucha frases como caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, esas frases todos significan lo mismo, mis amados. El Espíritu es la influencia ahora en nuestras vidas. En otras palabras, el que debe de influenciar todo lo que somos y todo lo que hacemos, nuestras decisiones, etcétera, etcétera, es el Espíritu del Señor. Debemos ser guiados por Él. Punto número 2 es: la vida en el Evangelio nos da una promesa. Vea lo que dice los versículos 15 y 16. 15 y 16 dice la palabra del Señor: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué promesa más poderosa, más preciosa, mis amados! Dice Pablo que ahora que somos guiados por el Espíritu, pero también ahora somos hijos de Dios. Esa frase, hijos de Dios, mis amados, nos debe llevar a otra manera de pensar. Porque la vida en el Evangelio no solamente nos da libertad, pero también nos da esta promesa que acabamos de mirar en estos versículos, mis amados. Nos convertimos en hijos de Dios. Dice: a ustedes, dice el versículo 15, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Déjeme comenzar con eso, porque Pablo está hablando de nuestra vida anterior, de nuestra vida antes de Cristo. Dice que nuestra antigua vida antes de Cristo estaba marcada por esclavitud y temor. Eso era lo único que había en nosotros. Fuimos esclavos del pecado y por lo tanto también existía temor. Estamos esclavos al temor. ¿Temor a qué? Temor principalmente a dos cosas. Si nosotros vamos afuera a la calle y entrevistamos a algunas personas que no tienen una relación con Dios, usualmente, si le hiciera la pregunta, ¿a qué tienes temor? Usualmente estas son las dos cosas de las que las personas tienen temor. La primera, tienen temor a la muerte. Tienen temor a la muerte. Y la segunda, mis amados, tienen temor al castigo de Dios. Son las dos cosas más altas en las encuestas que salen acerca de las personas. Y muchos cristianos todavía viven de esa manera. Tienen temor a la muerte y tienen temor a qué Dios me va a hacer. ¿Está conmigo? Vea lo que dice la palabra del Señor y espero que esto le traiga libertad. Porque nuestra antigua manera de vivir antes de Cristo, mis hermanos, sí estuvo marcada por esas cosas, pero la palabra de Dios nos enseña a aquellos que estamos en Cristo que ahora es diferente. Número 1, Hebreos nos enseña lo siguiente. Hebreos dice: debido a que los hijos de Dios, ¿qué dice Pablo? Que ahora somos hijos de Dios, son seres humanos hechos de carne y sangre. El Hijo, o sea Cristo, también se hizo de carne y sangre. Él vino a la tierra. Aquellos que vienen a nuestras clases de los miércoles, esto lo estuve enseñando, estuvimos mirando algo de cristología
Y esto lo estuvimos viendo acerca de que Cristo era 100% hombre y como hombre tuvo que sufrir como hombre también pasó las tentaciones, como hombre él tenía que morir, porque de otra manera no podía representarnos a usted y a mí. Entonces dice que el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo, o sea, Cristo Jesús, podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Cristo rompió, le quitó el derecho a la muerte cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. La muerte no tiene poder sobre Cristo. ¿Está conmigo? Cristo tiene poder sobre la muerte. Y todos aquellos que son hijos de Dios y todos aquellos que están en Cristo Jesús, ahora como hijos de Dios también, nos ha dado la libertad de ser libres de la muerte. Yo no sé usted, pero yo digo amén a eso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, este cuerpo de carne va a morir un día. Porque acuérdense que el cuerpo terrenal aún está, es podredumbre, todavía vivimos en este cuerpo. Pero un día que muramos, mis amados, nuestro espíritu, nuestra alma vivirá para siempre. Esa es lo que Dios está diciendo. Y vendrá un día en que Dios mismo nos dará cuerpos glorificados y reinaremos eternamente con Él. La muerte ya no tiene poder sobre ti, mis amados. La muerte quisiera decir, oh, pero no, Jesús al salvarte le quitó el derecho a la muerte para que dejemos de tenerle miedo a la muerte, porque la promesa de Dios es que viviremos eternamente con Él. Ahora dice, ¿qué tal del castigo de Dios? Bueno, Primera de Juan nos habla de eso. Primera de Juan dice lo siguiente: en esta clase de amor no hay temor. ¿Cuál es la clase de amor? La que hay en Cristo Jesús. Porque el amor perfecto, el cual es el amor de Dios, porque el amor perfecto expulsa todo temor, mis amados. Si tenemos miedos, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Cuando experimentamos realmente quién es Dios, que Él es nuestro Padre, Él es nuestro amado Padre, como vamos a ver en un minuto, y podemos experimentar, mis amados, que en el amor de Dios no hay temor. No debemos de tener miedo. ¿Qué va a pensar Dios? La semana pasada miramos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ay, pero aquello que hice, si ya te arrepentiste, Dios no lo va a traer a la luz. Si tú te arrepentiste del pecado, que Cristo ya pagó por ese pecado, y cuando te presentes delante de Dios, Él no te va a decir, ¿te acuerdas lo que hiciste? No, mis amados, ya no hay más condenación para aquellos que hay en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Ahora, eso no quiere decir que continuemos pecando. Acuérdense el primer punto. Pero en el Señor, mis amados, no debe de haber temor al castigo. Al contrario, debemos experimentar el amor que hay en Cristo Jesús, que nos salvó. Es a través de este Espíritu, a través de Cristo, mis amados, que nos ha adoptado como sus propios hijos, dice el texto. Entonces la promesa es que nos hace parte de su familia, mis amados. Y nosotros los hispanos entendemos qué es eso, ¿cierto? No queremos que nuestros hijos se vayan, aunque tenga 40 años el niño, no se me vaya mi hijo, porque queremos siempre estar así con nuestros hijos, ¿verdad? Las mamás quieren tener a sus hijos siempre cerca. Entendemos familia, lo que es familia, ¿cierto? Y dice que Dios nos ha hecho parte de su familia. Nos ha adoptado a través de Cristo Jesús. Déjeme tomar un momento para explicar esto.
Porque para entender esto que habla Pablo en el capítulo 8 acerca de la adopción, tenemos que entender la ley de la adopción en el tiempo de Roma. La ley de la adopción en tiempo de Roma, mis amados, no es como la adopción de hoy en día. Aunque la adopción de hoy en día es bonita, es preciosa, aquellos que si lo han hecho o tienen el deseo, sabía que nosotros tenemos un ministerio que les ayuda a través del proceso de adopción. Si alguien quisiera adoptar, como iglesia estamos vinculados con una organización para ayudar con el proceso de adopción. Pero el proceso de adopción que conocemos hoy, a pesar de que es muy precioso, muy hermoso, y venimos a adoptar a un niño a nuestra familia y ese niño tiene todos los derechos, ¿cierto?, de la familia. La ley romana acerca de la adopción era aún mejor, creo yo, que la que existe hoy en día. Porque la ley romana decía que si tú ibas a adoptar a alguien a tu familia, nunca más podías, ¿cómo se dice?, desadoptar o dejarlo ir. O decir tú después de un par de años, ¿sabes qué? No está funcionando, mejor lo regreso. No, la ley romana de adopción no te permitía hacer eso. Una vez adoptado el niño o la niña, adoptado, era parte, y esto es lo que decía la ley romana, tenía todos los derechos que tus hijos. No le podías dar menos que a tus hijos, que a tus propios hijos. Y aquí está lo máximo de la ley romana, que podías desheredar, podías desheredar a tus propios hijos, pero aquel que habías adoptado no lo podías desheredar. Esa era la ley romana de adopción. Y cuando Pablo lo escribe en el libro de Romanos, nos quiere dar a entender que cuando venimos a ser adoptados hijos de Dios, está hablando de ese tipo de adopción. De la adopción que cuando venimos a venir a ser hijos de Dios, Él no nos va a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué contigo porque eres un pecador, mejor vete. Él no va a hacer eso contigo ni conmigo. Ni tampoco va a decir, bueno, está bien, te voy a dar chance que llegues, pero ni esperes ninguna herencia de mí. Tampoco va a hacer eso Dios. Porque cuando Pablo lo escribe aquí a través del Espíritu Santo, nos quiere dar a entender esa preciosa verdad. Tú eres un hijo de Dios. Tú has venido a ser adoptado a la familia de Dios por medio de Cristo. Y Él te ama igual que a su Hijo Jesús. Él te mira a través de Jesús, a través de lo que Él hizo por su justificación, y te mira y te dice, wow, este es mi hijo, esta es mi hija, amado, en quien yo tengo complacencia. Y tú dirías, ay Señor, si supieras. Pero Dios nos ama de esa manera, mis amados. Tanto que el Espíritu Santo dice que nuestro espíritu nos da a conocer y podemos inclusive decir, Abba, Padre. Esta palabra Abba es una palabra aramea, mis amados, que habla del amor, la intimidad y el respeto. Algunos sugieren que es similar a papá o papito, como dijo nuestra hermana Dulce. Pero creo yo que la mejor expresión de Abba es amado papá, amado papá, porque habla de la intimidad y del respeto hacia Dios. Y el Espíritu Santo, mis amados, una cosa es que yo te diga, mis amados, tú eres un hijo o una hija de Dios. Una cosa es eso. Otra cosa es que tú dices, bueno, yo lo creo porque la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios. Qué bueno. Pero va más allá, porque Pablo dice que el Espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. En otras palabras, tú sabes en tu interior cuánto Dios te ama. Y el Espíritu dice, tú eres amado. Y por eso podemos venir delante de Él y decir,
amado papá, aquí estoy con mis dificultades, con mis problemas, aún con mis pecados, papá. Pero amado papá, muéstrame cuánto me amas. Y Él lo va a hacer porque Él te ama. Gálatas 4:6 dice lo siguiente: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, o sea de Cristo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: amado papá, amado papá. En un sentido sabemos que somos hijos de Dios, mis amados. A veces solamente porque lo dice la Escritura. Pero otra cosa es realmente saberlo, porque el Espíritu del Señor que mora en ti, que ha venido a tu corazón, te confirma que tú eres un hijo de Dios. Y para terminar, la vida en el Evangelio nos da una herencia. Vea el último versículo de hoy. 8:17 dice lo siguiente. Pues 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, estos son como las letras pequeñas, también debemos participar de su sufrimiento. Déjenme llevarle a través de esto en los próximos 5-10 minutos. La mayoría de nosotros, mis amados, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí todavía no. Pero imagínese usted recibe una carta diciendo: oye, tu tío, tu abuelo, o un familiar que ni conocías murió y te dejó una herencia. Lo primero que te viene a la cabeza es: pues, ¿de cuánto, no? ¿De cuánto? Y entonces tú sigues leyendo porque ya eso te emocionó. ¿Qué? ¿Agarré una herencia de qué? ¿Terrenos en Cancún o qué? ¿Verdad? Queremos saber de qué se trata la herencia. La deuda, dicen. No. Esa es la que le va a tocar a mis hijos quizás. Y todos queremos saber de qué se trata la herencia cuando escuchamos que hemos recibido una herencia. Y la Biblia habla de que los hijos de Dios, por ser hijos de Dios, también recibiremos una herencia, pero una herencia asombrosa. La herencia de Dios supera, mis amados, cualquier cosa que este mundo nos puede dar o ofrecer. ¿Lo cree usted? Estamos hablando de Dios. Ahora bien, la herencia de Dios funciona un poquito diferente a la herencia de este mundo. Porque la herencia de este mundo, la manera en que funciona, es que aquel que te va a dar la herencia tiene que morir. Porque si no, no ves la herencia y ya estás: ay, ya que se muere el tío. Porque quieres la herencia, ¿cierto? La herencia de Dios es lo contrario. Para poder obtener la herencia de Dios, el que tiene que morir eres tú. ¿Escuchaste eso? Para que tú puedas obtener la herencia de Dios, el que tiene que morir eres tú. Ahora, cuando yo lo leí dije yo: ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? Pero al entenderlo, después de entenderlo y que el Espíritu Santo nos guía a entender esto, realmente es una buena noticia. Te voy a decir por qué. Porque te imaginas si esperarías a recibir la herencia de Dios hasta que Él muriera. Nunca, ¿cierto? Porque Él es eterno. Entonces es bueno que la herencia de Dios sea cuando nosotros muramos. Él nos invita a morir día a día a nuestro yo. Y el día que nosotros muramos a este mundo, a este cuerpo, recibiremos nuestra herencia. Y cuando Cristo venga en toda su gloria, recibiremos cada uno de nosotros la herencia que nos corresponde. Ahora bien, la palabra de Dios dice aquí en Romanos que tú y yo somos herederos de Dios. Pero dice que somos herederos juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Somos coherederos
con Cristo Jesús. Esto significa, mis amados, hay diferentes maneras de dar herencia. Por ejemplo, yo puedo decir, esto es para mi hijo Marcos. Así es que Jessica y Johanna, ustedes no se metan, esto es de Marcos. Esto es de mi hija Jessica y esto es de mi hija Johanna. ¿Lo ve? Eso es múltiples herederos. Pero coheredero es cuando yo digo, este terrenito es de los tres. ¿Y para qué se van a andar peleando con, ay, el terreno es mío? Pero coheredad es eso. Coheredad es cuando digo, esto no es de uno. Si es de uno, es de los tres. Esto lo van a usar, lo van a disfrutar entre mis tres hijos. Eso es coheredad. La palabra de Dios dice que no somos herederos múltiples, aunque sí nos va a dar nuestro reward, recompensa a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Pero la heredad de Dios va a ser una coheredad con Cristo. Escuche bien esto, porque eso está interesante. Usted dice, ay, pues quiere decir entonces que sí, pero esto es algo grandioso, porque Jesús no es igual que nosotros, que se van a andar peleando con nosotros por la heredad, mis amados. ¿Qué entonces tiene Jesús que va a ser de nosotros? Hebreos 1 no lo dice. Hebreos dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Esos últimos días somos en este 2023. Nos ha hablado a través de su Hijo. Dios le prometió que todo a su Hijo. Él le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. Todo, si usted lee Colosenses 1, 2 y 3, usted se dará cuenta que todo lo que existe abajo de la tierra, en los cielos, arriba de los cielos, todo lo que existe, lo que está por ahí, todo es del Hijo de Dios. Y Dios dice, y ahora ustedes son también mis hijos, y como mis hijos son coherederos con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y este no es el evangelio de la prosperidad, ¿ok? No le estoy hablando de que Dios, usted va a tener todo, la casa que usted quiera, el carro. No nos confundamos. Pero la realidad es, mis amados, que como coherederos con Cristo, nuestra heredad va a ser todo aquello que se le ha entregado a Cristo. Su gloria será también nuestra gloria. Todo lo que Él es y puede hacer será también para nosotros el día en que venga por nosotros, mis amados. Esa es la promesa y la heredad a través de Cristo Jesús. Ahora bien, déjeme terminar ahora sí con esto, porque no quiero pasar el último reglón del pasaje. Creo que hay un punto importante ahí, porque Pablo dice, pero si vamos a participar de la gloria, porque todos queremos la gloria, ¿cierto? Qué chévere, pastor, la gloria del Hijo va a ser para nosotros, exacto. Pero Pablo dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y aunque ya no nos gustó, compartir los sufrimientos de Cristo, mis amados, significa el sufrimiento experimentado, porque somos fieles a Cristo. Si no quieres sufrir, no es que te vayas a aquella iglesia donde dice pare de sufrir. No te vayas a esa iglesia, por favor. Si tú no quieres sufrir en la vida como cristiano, no hagas nada. No hagas nada. Quédate como estás.
Pero en el momento en que tú comiences a someter tu vida al control del Espíritu de Dios, al momento en que tú comiences a decirle no al pecado porque no tienes obligación con él, en el momento en que tú comiences a pedalear en la vida bajo la dirección del Espíritu Santo, es el momento en que vas a comenzar a ver persecución, muchas veces de la familia, de los amigos del trabajo, de las personas afuera. No compartas el evangelio con nadie si no quieres ser rechazado. Pero si quieres también gozar de la gloria de Cristo, necesitas experienciar el sufrimiento de Cristo. Cuando vayas y le trates de hablar a alguien de Cristo y te diga, tú eres de esos, y experimentes el rechazo, y experimentes que como que los amigos ya no te quieren, o que la familia ya no te quiere. Eso es, mis amados, experimentar. Pero vea la preciosa promesa de Dios a través de Jesús. En Mateo dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas también los persiguieron de la misma manera. Tus sufrimientos con Cristo no ponen en duda tu adopción. Dice: Señor, cuando tú pases por sufrimientos, no digas: Señor, ¿por qué me está pasando esto si soy hijo tuyo? Precisamente porque eres hijo de Dios te va a pasar eso. Pero alégrate y ten una diferente perspectiva a través de los sufrimientos y las aflicciones de la vida, mis amados. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Dice: pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo. Y si Cristo ya tiene la victoria, nosotros también tenemos la victoria como parte de la herencia a través de Cristo Jesús. Primera de Pedro dice: así que alégrense de verdad. Alégrense cuando aplaudan. Okay. No, alégrense de verdad, dice Pedro. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, mis amados. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Eso es, mis amados, lo que está pasando aquí. Así es que esta es una verdad importante, mis amados. Sí, en Cristo tendremos sufrimientos, pero esos sufrimientos tienen un valor y un propósito en Dios. El sufrimiento no es la última palabra, mis amados. El sufrimiento no es el final de la historia. La última palabra no la tiene el sufrimiento, sino más bien el final de la historia es mirar la gloria de Dios manifestada. Somos coherederos juntamente con Cristo, dice la palabra. Compartiremos sus sufrimientos, pero también compartiremos su gloria. Y hoy te pregunto, mientras nos ponemos de pie, yo te pregunto: ¿crees que vale la pena? ¿Crees que vale la pena? Si seguir a Jesús te lleva al sufrimiento en esta vida, ¿crees que vale la pena? Si estás realmente si estás realmente dispuesto a amar y a seguir a Jesús, vas a experimentar sufrimiento, quizá persecución, yo no sé, hostilidad, dificultades, mis amados. Como seguidor de Cristo Jesús, la palabra nos enseña
que si permanecemos fiel, compartiremos de la misma gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. So, la pregunta para ti es: ¿crees que vale la pena ser cristiano, seguir a Jesús, someterte a su Espíritu Santo para vivir la vida que Él desea, decirle no al pecado y en el proceso quizás sufrir? Yo no sé si esa es la voluntad de Dios, pero escucha bien, inclusive eso tiene valor y un propósito en Dios, para entonces experimentar la gloria en Cristo. Amado Dios, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tu palabra nos edifica, nos confronta, nos ayuda a entender en este caminar cristiano, Señor. Padre, que tú estás haciendo una obra maravillosa en nosotros y a través de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, danos la habilidad, Señor, de hacer nuestra parte. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, en el día al día, tú sabes cuáles son aquellas cosas que ellos necesitan decir no. Tú sabes cuáles son aquellas cosas que cada uno de nosotros necesitamos matar en nuestra vida, Señor, y no continuar cayendo en esas cosas. A través del poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos. Tenemos el poder que nos ayuda a decir que no y no regresar a eso. Y Dios, recuérdanos día a día, Señor, cuánto nos has amado, que nos has hecho parte de tu familia. Somos tus hijos. Y tu Espíritu, Señor, le dice a nuestro espíritu y le recuerda. Y por eso clamamos: amado papá. Y Señor, y nos has dado una herencia maravillosa. La misma herencia que le has dado a tu Hijo Jesús. Dice tu palabra que somos coherederos juntamente con Cristo. Señor, vale la pena que a pesar que en este mundo pasemos por situaciones, sufrimientos, por causa de tu nombre, Señor, por seguirte a ti, vale la pena, Señor, porque no hay nada más grande y más precioso que tú en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, no lo hacemos por la herencia, Señor, lo hacemos porque te amamos. Pero gracias porque nos has hecho coherederos con Cristo. Señor, nosotros no lo merecíamos, no nos lo ganamos. Cristo se lo merecía, Él se lo ganó por todo lo que Él hizo, pero nosotros no nos lo ganamos ni lo merecíamos. Sin embargo, nos has hecho tus hijos, nos adoptaste y juntamente con Cristo nos has hecho tus herederos. Que esta verdad, Señor, sea la que fortalezca nuestra fe cada día de nuestra vida. Y al salir de este lugar, que vivamos realmente el día de mañana y los próximos días, el resto de nuestra vida, que vivamos, Señor, de la manera en que tú nos has enseñado hoy. En Cristo Jesús oramos, y que todo esto sea para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.